5. Contacontos 5. Curtacontos 5. Claudia de Touro, por Carlota Piñón Diegues. Había unha vez un touro na cima dunha montaña. Unha nena chamada Claudia foi a xunto del. Cando se achegou, viu que era xigante e que non era real. Entón, ao día seguinte, foi outra vez a velo, pero traía unha tiza. En el dibuxou un corazón como mostra de amistade. Fin, por Carlota Piñón Diegues. Nin 4 nin 6, curtacontos 5. Contacontos 5. Curtacontos número 5. El barquito, por Xana Delgado Areán. Érase unha vez un barquito que non podía navegar porque estaba atrapado. Entonces viñeron sus amigos cruceros y tiraron, pero nada. Y después vino el velero. Juntos tiraron y lo liberaron. Ahora era el barquito que ya podía navegar. Fin, por Xana Delgado Areán. Periodismo, actualidad, como la temporada 5 de los Curtacontos. Curtacontos 5. Curtacontos número 5. El cuento El Cantarín, por Sofía Ogando Malvar. ¿Y yo qué? Ah, sí, perdón. El cuento El Cantarín y el dibujante de la historia, que es un poquito tontito. Hola, vamos a empezar con la primera canción. Vale, vamos a empezar con la primera canción que está recomendada para... Vale, es que, perdón, es que soy una cantarina de principiante y al ser principiante pasa lo que pasa. Bueno, vamos a empezar con la primera canción que está recomendada para una niña y todos sus peluches que tiene. Bueno, pues la canción es simple. Es una niña y sus peluchitos son mucho. Perdón, es que soy principiante, ya lo dije. Sus ositos son... ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste? Sí. ¡No dibujé nada! ¡Ay, por Dios! ¿Cómo puede contratar a un dibujante tan tonto? Vale, dibujante, ¿ya estás? Sí. Ok, pues vamos a empezar. Va a cantar ya. No voy a decir lo mismo que dije antes porque, bueno, ya lo dije antes y no me voy a liar, ¿vale? ¿Es entendido, público? ¡Sí! ¡Bien! Bueno, pues empezamos. Unos peluches. Una niña. Y su conejita que es un sombrero. Y su muñequita que es una muñeca muy grande. La niña tiene muchos peluches y les gusta jugar con ellos. Y tiene muchos Barbies y una muñeca en una casa de muñecas. Na. Bien. ¿Y ahora qué pasó? Se estropeó el coso este de la música, ¿cómo se llame? Ay, por Dios, ni siquiera sabe cómo se llama él. ¡Tocadiscos! Y yo también lo sabía. ¿No lo sabías? Bueno, pues como se estropeó culpa de no sé quién, pues no podemos seguir. Así que espero que os haya gustado y
Soy una principiante, así que no os quejáis. Sí, soy una principiante, vale. Pero ya habéis visto mi cara en el... que lo dibujó el dibujante. Estoy muy enfadada. Así que como no os haya gustado, me voy a echar a llorar. ¡Fin! ¡Por Sofía gana malvar! ¡Ay! Y como siempre, también por el dibujante. El dibujante no existe. ¿Qué has hecho? ¡Nada! El dragón bueno, por Roy Fernández Areán. Eras una vez un dragón que era amable y bueno con las personas. Su mejor amigo era una persona, pero se llevó un disgusto grande. Había puesto un cartel de no pasar. Se iluminó una luz y era el dragón. Ahora estaba feliz. Fin, por Roy Fernández Areán. Cortacontos 5. Cortacontos 5. Cortacontos número 5. El hada fea, por Mariña Fernández Areán. Era una vez una hada fea que cada vez era más fea. Estaba pensando y de repente salió una planta gigante y subió. Subió y se convirtió en guapa y se quedó a vivir. Pero era un sueño, fin, por Mariña Fernández Areán. Cortacontos número 5. El leñador honrado, Kevin Iglesias Troitiño. Había una vez un pobre leñador que al cruzar un puente se le cayó el hacha al río. Entonces empezó a lamentarse tristemente. ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? Al instante, una bella ninfa apareció y le dijo: yo te la traeré. Surgió en el agua y apareció con un hacha de oro. No es la mía, dijo el leñador. Se sumergió por segunda vez y apareció con un hacha de plata. Tampoco es la mía, contestó el afligido leñador. Por tercera vez la ninfa buscó debajo del agua y apareció con un hacha de hierro. ¡Oh, gracias, gracias! Esta sí es la mía. Por tu honradez te mereces un premio, dijo la ninfa. Yo te regalo las otras dos. Y el hombre, muy agradecido, se fue muy contento. Por el camino se cruzó con un vecino, un hombre muy codicioso que al enterarse de lo sucedido decidió probar suerte. Fue a buscar su vieja hacha, la tiró al río y empezó a llorar. Apareció la ninfa y le dijo: yo te la traeré. Se sumergió en el agua y apareció con un hacha de oro. ¿Es esta tu hacha?, le preguntó. Sí, gritó el hombre estirando la mano para cogerla. Te equivocas, dijo la ninfa. Esta es la mía, la tuya está en el fondo. Si quieres recuperarla, zambúllete como yo. Y la ninfa desapareció entre las aguas del río. Ya veis, amiguitos, siempre es bueno decir la verdad, pues en este mundo solo ganan los honestos y humildes de corazón. Fin, por Kevin Iglesias Troitiño. Cortacontos número 5. De emoticonos teatrales. El niño y la playa, por Miguel Hermida. Silva. Érase una vez un niño que quería ir a la playa. Para la playa llevamos mucha comida y crema solar. En la playa lo pasamos muy bien, jugamos al tenis.
Lo pasamos muy bien jugando con un barco de radiocontrol. Y al final nos fuimos a casa. ¡Fin! Miguel Hermida. El oso panda Javi, por Bretma Núñez Grobe. Había una vez un oso panda llamado Javi. Javi estaba jugando con el bambú, pero de repente escuchó un ruido. Se asustó mucho. Ese ruido se acercaba a él. Quería gritar, pero cuando vio a un duende ya no quería gritar. Aquel duende dijo: «Ven conmigo, oso panda». Javi fue con el duende. De paso, Javi le preguntó su nombre. Se llamaba Toby. Javi dijo su nombre también. Por fin llegaron a la casa. Era muy grande. Javi dijo: «¿Qué casa tan grande y bonita?». El duende respondió: «Gracias». Era hora de levantarse y desayunar. En la sala del comedor, el oso panda Javi era el primero en levantarse. Después de comer, fueron a dar un paseo en el bosque que estaba cerca de allí. En el bosque encontraron un oso atrapado, lo salvaron y se pusieron muy contentos. Después le llamaron Torti, era muy bonito y volvieron. Era muy especial porque podía hablar. Le querían mucho y siempre le dieron de comer. Y querían ponerle un traje amarillo y se lo pusieron para montar en él. ¡Fin! Por Bretma Núñez Grobe. ¡El señor en su huerta, Rocío Hermida Silva! ¡Espantapájaros! ¡El señor está plantando en su huerta! ¡El señor está en su huerta! ¡Sí! ¡Rocío Hermida Silva! Cantacantos número 5. La princesa y el príncipe, por Ainara. Había una vez una princesa que encontró un perrito. Después aparecieron monstruos. El príncipe luchó contra ellos. El príncipe y la princesa fueron felices para siempre. Fin. Por Ainara Pereiro Paleo. El zorro y el tesoro mágico, por Coral Núñez Grobe. Érase una vez un zorro que quería buscar un tesoro muy especial. Se encontró con una rana que le quería ayudar a buscar y le dejó. De repente cayeron en una trampa muy peligrosa porque había 7 soldados apuntándole y un dragón soplando fuego. Sin darse de cuenta, un soldado disparó la trampa y la trampa rompió y todos los soldados se fueron porque había luz. La rana llamó uno de sus ejércitos para ir a la isla donde estaba el tesoro. Iban andando y vieron un tesoro. No se lo podían creer. Era el tesoro que estaban buscando. ¡Fin! Por Coral Núñez Grobe. Curtacontos 5.